El miedo es un aliado poderoso que el inconsciente usa para comunicarse y guiarnos hacia el crecimiento personal. Puede haber infinidad de miedos, pero el que te toca transitar en ese momento es el que detrás trae un aprendizaje y te acerca a algo que tú quieres, porque si no, no tendrías miedo. Uno, el miedo a no ser suficiente, el miedo al juicio o al rechazo, el miedo al cambio, el miedo a la escasez, el miedo a la soledad, el miedo al conflicto, el miedo al fracaso, el miedo al control o a perder el control y el miedo a sentir Y el miedo nos hace humanos y el miedo también nos protege del peligro. que de tanto creerte algo, de tanto pensar algo, termina pasando, porque te enfocas en eso y lo llamas, lo atraes, le das tu energía, entonces termina pasando. Algo que me ha ayudado a mí a lidiar con el miedo, tomar el miedo en dosis divertidas, esa adrenalina y todo eso que se siente cuando es una película de terror. Entonces son dosis divertidas y llevas el miedo hasta el extremo. Diría que el miedo a la escasez desaparece cuando reconoces que la abundancia no se mide en números. Eres tú el que tiene el valor y por tanto la confianza. El miedo aparece para recuperar tu valor, para encontrar tu valor. Hola, hola, Moni. Hola, Buenas. Cris. ¿Qué tal para nuestro cafecito número 22, episodio 22? Circuitos y más circuitos. Alineados. Obviamente, de las cosas que nos mueve es el tema de hoy. Exactamente. O nos Eh, estanca también. también, sí, depende de cómo, pero está diseñado para que nos mueva. Para que se mueva El miedo, hablamos de el miedo. el Hoy miedo. nos tocó hablar del miedo, que lo llaman, entre otras cosas, el disfraz del amor. Por ahí Así es. encontré. Y sí, yo también he escuchado que lo contrario del amor es el Es miedo. el miedo. Ujú. Es el miedo. Entonces, Sí. si te parece, revisamos los números de miedo. Sí, sí, perfecto. ¿Qué número? 47. Wow, ese número me ha salido esta semana. Pues mira, de razón. Me ha salido infinidad de veces esta semana. ¿Lo Y es tienes? sí, aquí está. Vale, Diseño original. exacto. El diseño, el número 4 original, el número 7 es aquel que se actualiza constantemente y sirve a todos los sistemas. Es funcional para la especie humana. 4 y 7 son los personajes veloces que están en el cono de la pirámide. Por tanto, tienes una invitación a activar tu lado más veloz e inconsciente. Eso es genial. Vale. Confirmación. Hago de mi miedo un medio para llegar a un destino. La elección es mía. Ok. Y entre las cosas que también, digamos, yo vi del miedo desde la bioneuroemoción, es que es un aliado poderoso que el inconsciente usa para comunicarse y guiarnos hacia el crecimiento personal. O sea, fíjate que tú estás hablando o sea, ahí lo que acabas de leer del número es lo mismo. Mm. Sí, porque puede haber infinidad de Ujú. miedos, Sí, pero el que te toca transitar en ese momento es el que detrás trae un aprendizaje y te acerca a algo que tú quieres, porque si no, no tendrías miedo. O sea, yo puedo decir, tengo miedo, bueno, es peligroso nadar donde hay tiburones, pero yo no nado donde hay tiburones, porque tengo ese miedo. ujú. Pero cuando digo, es que yo tengo que ir a tal parte y lo tengo que hacer sola, el Ahí reto se, está ahí exacto, en que pensas ese miedo, avance, te deje avanzar. exacto. Y exactamente ahí es donde vas a encontrar el potencial que no estás viendo. Así No, es. no es en otra cosa, porque vamos a mirar, la vida sin miedo no tiene sentido. O sea, No. necesitamos el miedo para, digamos, en sentido natural. ¿Por qué tenemos miedo los seres humanos? Porque si no tuviéramos miedo, imagínate lo aburrida que sería la vida. O sea, no tendríamos miedo a aventarnos o a tirarnos o a lanzarnos desde un edificio o miedo al fuego, miedo, o sea, hay que ver cada cosa en su contexto y para qué nos sirve. El Claro. tema es cuando eso que nos sirve como protección y que está pensado, digamos, para protegernos, lo llevamos a un extremo que nos impide
vivir otras cosas que necesitamos vivir o las cosas que necesitamos vivir. ¿Nos impide o no? ¿O nos permite? Se vuelve como un Ah, puente. eso, es un puente. Es un puente a veces hasta en lo que tú deseas, Ajá, sí, perfectamente. porque tú dices, es que yo quiero compartir temas, yo quiero hablar de esto que estoy aprendiendo. Pero para llegar a eso, tengo que enfrentar mi miedo a ser expuesta, el miedo a la crítica, el miedo a no Sí, hacerlo bien, el miedo al perfeccionismo. Y de ahí se yo, van mira que yo me tomé el trabajo de buscar listados de miedos cotidianos, ¿no? Y clasificarlos como por temas. Y entonces encontré, creo que 6. Uno, el miedo a no ser suficiente, el miedo al juicio o al rechazo, el miedo al cambio, el miedo a la escasez, el miedo a la soledad, el miedo al conflicto, el miedo al fracaso y el miedo, no, el miedo al control o a perder el control y el miedo a sentir, mentira, nada de 7, 9 encontré. anótame todos, Cris. Pues claro, a todos nos anotamos en todos porque todos hemos tenido, hemos pasado por todos. Pero además mira que el 9, El 9, propósito. encontré nueve clasificaciones de miedos y el 9 para quienes no estén familiarizados con los números, el 9 es propósito, dentro de las muchas cosas que nos puede decir. Propósito, fíjate, lo que estamos hablando. Lo ¿Cuál que es el estamos, propósito que tiene el miedo en nuestras vidas? ¿Ah? así es. Ay, se me fue el avión. Y mira, ya, me equivoco, no puedo, no me acuerdo, las ideas se me fueron, no pasa nada. Acuérdate que nos estamos tomando, oye, nuestro cafecito. Ay, La vez pasada fui yo, ¿te acuerdas que te iba a hacer y lo peor de todo es que después, no, estas son horas y no logro recordar qué fue lo que se el me vino en siguiente ese paso. momento. Entonces, ahora tú estás igual. Y mira, es que qué valioso es, Cris, porque estamos en un espacio de contención, donde yo me puedo mostrar vulnerable al decir, me equivoqué, no puedo, hasta aquí me alcanzó, y creas esa confianza para equivocarte y así, que muchas veces eso tiene que acompañar al miedo. Es que fíjate que ahora que te escuchaba, pensaba que cuando en ese momento de mi vida en donde era tan psicorrígida, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, planeado, previsto, arreglado. Y entonces, claro, ese era mi miedo a presentarme, por ejemplo, aquí, en cualquier programa. ¡Qué miedo! ¡Ay, me van a ver! Me puedo embarrarla, puedo decir algo feo, se me puede ir, porque a mí se me suele ir, así como ese día, a mí se me suele ir, yo no sé por qué, de pronto los mismos nervios hacen que se me olvide. Y se me olvida una palabrita clave, ¿no? Yo sé el concepto y así era en clase. Yo decía todo el concepto, pero nunca decía la palabra porque se me había olvidado la palabra. Eso era cuando hacía exámenes de derecho. Le daba 2 páginas al profe de lo que significaba, pero ni mediana idea de qué carajos era lo que decía. Pero estaba bien el concepto. Pero a lo que voy y lo que se me vino antes de que me vaya otra vez, que permitirnos eso nos hace más humanas y más cercanas. Imagínate tú aquí de profesora dictando una cátedra y como si no te pegara lo que estás hablando. ¿Quién te cree? ¿Quién te cree si tú no eres Y humana? Y estás hablando de cosas humanas, ¿no? así es. Y el miedo nos hace humanos y el miedo también nos protege. Que a mí eso, cuando yo encontré eso, fue fantástico porque sé que el miedo me está protegiendo del peligro. Sí, que era lo que veíamos, lo que decía yo al principio. Y mira, vamos por partes, ¿no? Porque te causa miedo y a veces le damos la vuelta. Pero cuando tú ya te sientas y dices, ¿miedo a qué? ¿Este miedo es a qué? Y le pones nombre, te das permiso también
de ver hacia dónde está enfocado. Y, y mira que esa es una de las, en terapia, llevar a su máxima posibilidad un miedo te hace, te ayuda a desprogramar, que es a lo que yo últimamente me estoy dedicando. ¿En qué sentido? Es que me hiciste pensar en eso ahora que lo dijiste. Cuando yo tomaba, yo era la que estaba tomando terapia porque tenía mi rollo. Yo me acuerdo que mi terapeuta, que era hermosa, me decía, bueno, Cris, ¿y qué? ¿Y qué? Y entonces yo, pues es que, claro, ¿cómo? Y para mí era terrible lo que le estaba diciendo y yo me acuerdo que yo decía, pero ¿cómo me pregunta que y qué? Y me llevó tanto al ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Hasta el final, hasta la muerte, ¿no? Entonces ya se va a morir. Sí, pues sí. ¿Y tú no te vas a morir? Y yo, "Ah, pues sí, ¿no?" O sea, me llevaba siempre hasta lo último que me hacía ver tontísimas todas mis preocupaciones. Porque finalmente me daba cuenta que no eran reales, que eran del ego, de la sociedad, de la necesidad de... Mira, ahorita que dijiste eso, recordé, por ejemplo, la persona cuando transita un duelo, que Ujú. es un poco más a lo que yo me dedico, Sí, sí. le produce ese miedo a la muerte y tienen pánico de morirse o tienen pánico de que alguien se muera. Entonces, cuando yo puedo ver, voy desmenuzando su miedo. ¿A qué es tu miedo? La mayoría de las veces es a enfrentar una vida sin esa persona, sobre Ujú. todo cuando es muy cercana. Ya. No es tanto la muerte que te quitó, no, 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 sino es enfrentar la vida sin esa persona, sin ese cariño. Y fíjate que esa información es muy fuerte porque eso quiere decir entonces que no se, esa persona a la que te estás refiriendo no se tiene a sí misma, no se reconoce a sí mismo, o sea, no reconoce su valía, ¿no? Dime. No es el miedo a la muerte, Ujú, es el miedo a la vida. ujú. ¿Por qué? Porque de estos temas no se hablaba, porque por no reconocer y tú dices, es que me duele, pero sí, sí te duele y va a haber un proceso, Claro. pero la vida sigue. Y ahí no es asociar dolor con miedo, porque también es miedo al dolor, Sí. es ¿Y miedo qué al va a dolor. pasar? Porque es que, ¿qué va a pasar si se muere un hijo, un esposo? Yo ahora ya digo, no, no lo minimizo, pero si tengo que transitar eso, Es me que, ayuda a tener hoy, a tomar decisiones. ujú, Antes de que me lo quiten, pues yo lo aprovecho, ¿no? yo tuve que, ¿ya dijiste eso? Ya me llevaste. Yo duré mucho tiempo, hace unos añitos, mucho tiempo lloré, lloré, lloré de noche. Lloré, 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 me despertaba a llorar, atacada de miedo de, como, ahí sí como dices tú, ya nos estamos, ¿no? Lanzando a contar nuestras cosas. Pero mi miedo era si le pasa algo a mi esposo. Y cuando él no esté, ¿yo qué voy a hacer? Eso que estás diciendo, el miedo a que se vaya una persona, que no lo tengas, a que... Y entonces, y dele, duré tiempos en ese plan, hasta que una noche dije, pero yo no estoy disfrutando del marido que la vida me está dando por estar pensando en qué va a pasarme cuando él no esté. Y yo, en lugar de estar tranquila, relajada, feliz, disfrutando de la vida y que tengo un esposo maravilloso que me hace la vida feliz, que me hace la vida alegre, ¿por qué estoy dañándome mi felicidad? Entonces empecé a ver también que detrás de esa información, ahí empecé a ver las lealtades familiares Ya sabes. que Ahí tienen es, que ver con eso. ahí También, es. una de las cosas, no todas, pero tiene que ver.
Entonces empecé a preguntarme y a mirar y ya, nunca más. Pero fue una forma de verme en esa lealtad, ¿no? De las mujeres de mi clan no podían estar felizmente casadas ni felizmente parejas, entonces yo era una oveja negra que lo estaba haciendo muy mal y por eso era mí. Pero no, Y fíjate, también ahí es por el pensamiento fatalista, Cris, exacto, también. porque yo, a partir de que fui mamá, pues se desatan un montón de miedo, Sí, un montón. Entonces vas y ves si está respirando, lo despiertas para ver si está consciente, sí, no me le importa. checas las manitas a ver si están iguales, miedo a que algo tenga. Con el muñeco, a veces me levantaba y lo escuchaba respirar. Ah, sí está respirando bien. Es una nebra. Hasta que dije, a ver, si va a pasar, va a pasar. Pero fue a partir de que entré a estos temas, ¿eh? No te creas que... No, no, claro. No, yo igual, yo igual, yo igual. O sea, por inercia eso no llega para nada, a menos que llegue un choque de conciencia muy fuerte, por inercia no te llega. Lamentablemente te tienes que meter así Preparar. y aún así se lo dicen a uno, porque a mí mi terapeuta, como yo estaba metida en rollo, ¿no? De depresión y tal. Ella me lo decía, y ya te digo, cuando ella me decía él y para qué, él y para qué, me hacía relativizar todo. Yo te lo estoy planteando en una consulta, no, en muchas, mucho tiempo. Y porque tiene que irse fortaleciendo ese músculo. Lo veo tal como un músculo. Se va entrenando. Y ahora, bien decía la descripción, hago de mi miedo un medio. Hacia dónde quiero llegar, hacia dónde lo estoy dirigiendo. ¿Realmente será el miedo? O siempre tiene algo detrás, Siempre siempre, tiene algo de... siempre hay algo detrás. Es que en esto que te digo, cada cosa tiene por detrás algo, así como les dije en mi ejemplo lo de la lealtad. Ahora en lo que tú estás diciendo yo también hacía lo de mirar a la bebé y despertarla. Y todo el mundo, pero usted está loca, si duró horas que se duerma y vuelve y la despierta. A mí no me importaba. Yo pasaba la noche derecho, pero yo iba y la despertaba si se quedaba muy quietica. Yo era igual. ¿Y eso sabes qué es? Controlitis. Control. Y ahí llega una cosa muy, muy bonita que yo le contesto a veces a mi mamá cuando se preocupa. Le digo yo, mamá, y es que se cree Dios que puede cambiar las cosas. O que si usted va, o que si usted sabe, no va a pasar porque usted lo dijo. Ay, Dios de mi vida. Pero yo se lo digo a ella y me lo digo a mí, como Claro. confirmándome porque yo era así. Ahora he soltado. No sé en Y qué porque estoy. también, Cris, en esto que hablabas de las lealtades familiares, si alguien en el árbol sufrió porque murió el esposo al dormir, te va a tener en vela. En Por eso vez. cuando entramos, estamos echando esos saltos cuando estamos en una terapia, podemos ver todo eso. Sí. La muerte de un hijo, la muerte de cuna, son muy dolorosas. Esas cosas pasan. Pero Y, y como a- nadie habló, nadie dijo nada, se sigue la información. Tenemos que hablar de esto, tenemos que sacar esto. y ahora que dices eso de nadie dijo nada, fíjate que también pensé yo en otra cosa que para mí fue muy, muy diciente, y son las profecías autocumplidas. Que de tanto creerte algo, de tanto pensar algo, termina pasando, porque te enfocas en eso y lo llamas, lo atraes, le das tu Y energía, esa otra entonces termina pasando. Entonces, lo que pasa es que tú dices, ¿sí ve? ¿Sí ve? Tu ego te dice, sí ve, yo tenía razón. No, no es que tuvieras razón, es que lo llamaste. O sea, es que ya no hubo más. Ya lo tenías, le diste tanta energía a algo que lo atraías. que lo atraías. Y mira, algo que me ha ayudado a mí a lidiar con el miedo
¿Por qué? Porque también yo percibía este miedo desde más chiquita, ¿no? Por las cosas que veía. Ujú. Entonces, tomar el miedo en dosis divertidas, ¿Y cómo es eso? esa adrenalina y todo eso que siente cuando ves una película de terror. Cuando te subes a un juego de estos mecánicos también. Entonces son dosis divertidas en las que dices, "Ah, es que esto se siente rico y llevas el miedo hacia el extremo". Pues yo soy la rarita porque ni veía películas de terror porque nunca las soporté, ni me subía a cosas así muy así porque también porque me daba miedo. Yo era doña Mieditis. Sí, bueno, yo te digo, son contadas las cosas a las que las películas de terror es así, me encanta, me fascina que se ¿Sí? me pongan, Ay, se no, yo me no las... erizan No, los no, pelitos no, y no, así. no, no, no. Pero también, ¿sabes por qué, Cris? Porque yo eso lo venía viendo desde que estaba chiquita. Claro. Y ahí te voy a contar algo que fue de las primeras veces que, justo dándole al tema, recordé. Qué miedo. Nosotros vivíamos juntito de una barranca, quedaba muy cerquita. Entonces, mira, me da calosfríos. Entonces, eh, en las noches, de repente se escuchaba el llanto de una mujer. Pero ahora que ya tengo más conciencia, que vuelvo a ese lugar, era un llanto que envolvía todo. Lo que dice La Llorona, si alguien alguna vez estos relatos de La Llorona, era algo así. Entonces se escuchaba, pero te erizaba la piel, Cris. Y sobre todo a mí, yo siempre he llevado las cosas como más allá, ¿no? No se puede quedar tranquilita. Entonces pasaba y en determinado tiempo, como que ya escuchaba yo el cómo resonaba en todo el espacio, Cris. Era como un sonido, nunca, como un sonido envolvente. Y luego ya cuando preguntaba el otro día, ¿alguien escuchó? Sí, sí escuchamos. ¿Y Un nunca día me supieron? armé de valor, un Ah, día me vale. armé de valor. Ujú. Entonces teníamos una ventanita y asomé la cabeza por la ventana. El ruido era más nítido, pero haz de cuenta que era algo que estaba, pero estaba en todos lados, porque incluso había casas en construcción y se escuchaba cómo rebotaba ese sonido. Ajá, Yo decía, a lo mejor es alguien que está dentro de ese lugar. ya. No había nadie, Cris. En ese momento, pues no había forma de tener información. Tendría yo unos 10 años, 11. Ah, estaba chiqui. Sí, no tenía yo nada de esa información. O sea, nada más decíamos, pues persínate. Ujú. Pero fue como enfrentar eso y ya después ya no me daba miedo. Ya nada más cuando escuchaba, decía, ay, pobre mujer. Fíjate. No, yo no, yo hasta muy vieja, ya, yo le decía, porque mi mamá tiene alguna experiencia de esas, pero yo le decía, ni me vaya a contar. O sea, nunca le permití ni siquiera contármelo, porque yo decía, es que yo no duermo, no duermo. Entonces yo, no, 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 a mí no me cuenten. Y entre ellos en familia hablaban y contaban cosas y yo no, ni que vean, ni que escuchen, ni que nada. Por favor, no me cuenten. Hasta ahora es que mi mamá me cuenta, no, qué tal y qué cual. Y yo, bueno, ya lo llevo un poco más normalizado, pero en esa época no. Bueno, y ahora ya también tengo para platicarlo, pero antes, o sea, pasaba y nos moríamos de miedo, porque era ahí la familia que Ya, percibíamos eso. También en alguna ocasión me tocó que me visitaran en mi cama. Entonces, esta mujer, porque era una mujer,
la veía yo con ropas, como si, no sé si fuera de un convento o algo, vestida de blanco, pero lo que podía verle era como tenía una cuerda atada a su cintura, como estos cordones que utilizan Sí, los sí, monjes, sí, las los monjas. monjes. Ujú. Entonces se sentó así en mi cara, o sea, yo estaba acostada así y se sentó así, pude percibir todo eso y de esas cosas que abrí los ojos, veo, lo vuelvo a observar, o sea, no sé por qué sentimos que cuando cierras los ojos estás seguro, Sí. Eso ¿no? también es muy, sí, mira, que sí que es cierto. Que uno cierra los ojos para que no me dé miedo. Qué tontería. Así estoy Entonces muy segura. cerraba yo mis ojitos y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no nada más era eso, sino que esas experiencias iban al extremo, Cris. Ni me Podía cuentes, verle las ropas, ni nos podía verle cuentes. así blanco, sus manos blancas, blancas, el cabello largo hasta acá rubio, el cordón, lo más significativo que me acuerdo es el cordón, pero yo sabía que si la volteaba a ver, me iba a morir. Madre Entonces, mía, por lo menos de susto sí, 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 sí. y cada que platicaba esa historia pasaban cosas. Por eso también no la platicaba. Ahora porque ya la tengo muy platicada. Ah, bueno, que eso nos tranquiliza a la audiencia y a mí, porque yo ya estaba asustada. Esta noche, ¿qué va a pasarme? Por Dios. Sí, porque cada que recordaba o platicaba la historia, venía otra vez. Y mira, por cierto, ahora me nace hacer ese ejercicio a lo mejor de conectar otra vez, pero ya desde mi seguridad, ya no desde una niñita en su camita, Mira, sin estamos saber en el tema del miedo, estamos hablando de todos los miedos, los todos los míos. emocionales y estos que son ¿qué? Los que. Pues yo creo que son espirituales, porque son los que van más allá del espacio-tiempo, que al final yo Ya. eso es lo que he descubierto. Es información que está impregnada, energía que está impregnada. También ahora ya puedo decir que a veces lo veo en las personas. Ajá. Pero si tú le dices, ¿qué crees que traes ahí algo? Se muere de miedo a la gente. Pero ¿por qué? ¿Por qué se manifiestan? Porque, porque ya también es momento para unos de trascender el miedo. Cuando uno trae impregnado a una esencia de estas, es porque está aferrada de tu miedo. Entonces, cuando ya se dejan ver, es porque es como una tortura, es como algo que ya me rebasa, ya todo es miedo. Y se aferran más a las personas que tienen miedo. Oye, pero qué importante lo que estás diciendo, me parece muy sanador, muy saludable, Sí, porque sí que es cierto que uno, en el último miedo que tengo, que te dije que los encontré, el miedo a sentir, una de las cosas que uno hace es distraerse, desconectarse o cerrar los ojos, como tú dices, o trabajar, o lo que, o sea, como que eso no es conmigo. esto no Y, está pasando, esto no exacto. está pasando. Sí está. Y creer que si yo lo evado o que si yo lo evito, va a pasar o va a dejar de pasar. Y creo que es todo lo contrario, es lo que estás diciendo. Si uno es consciente de que es mi miedo precisamente el que mantiene ese tipo, en este caso, ese tipo de espíritus o de energías o como lo quieras llamar, pues es más como, a ver, aquí yo soy la que tengo vida, yo soy la que está Sí. aquí y es muy importante. Y mira, ¿hasta dónde puedes llevar el miedo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta que te paralice? ¿Hasta que estés estancada? Ujú. Que muchos de esos miedos a mí enfrentarlos me ha ayudado a eso. Y mira, de verdad, cuando hay ese impulso, eso que traes por ahí en tu campo energético, se suelta y avanza. Entonces también a veces por eso nos buscan a nosotros que somos sanadores para hacer ese
esa separación. Hay Eh, generaciones que sí, traen ahí a muchos pegados por la ignorancia también. Ahorita también tú lo dijiste. Cuando yo digo, ay, mamita, cuida a mis hijos, cuando ya esa persona esté en ese proceso de sí, desprenderse y así, sí, mamita, cuida a mi hijo, cuídame. Y está cuidando a aquella persona, mantiene su personalidad. claro, la Lo va a cuidar retiene. de que no se acerquen ni parejas. He tenido consultantes así. No se pueden acercar las parejas, no llega el trabajo, no llega. ¿Por qué? Porque traen eso ahí pegado. Ujú, ujú. Y porque también no permiten a esa alma hacer su proceso. Esa alma, como vimos en la película esta de Nuestro Hogar, Nuestro hogar. de Chico Javier, en donde ahí entendí perfectamente, un alma se va y se va y hay que decirle, vete tranquilo a tu lugar donde vas a estar, ta, 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 aquí todo queda bien, aquí vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque si tú empiezas con necesidades, con dolores, con llantos, con todo eso, lo estás, porque entonces la persona no se puede ir porque está dejando algo muy mal aquí o está dejando a alguien con dolor o prefiere como, o sea, como que no es libre de irse. Sí, sobre todo te digo, la personalidad continúa. Si yo soy alguien complaciente, yo Exacto, voy a cuidar a mi nieta. Y de verdad, ahí hay gente estoy. que, y hay seres que te dicen, a mí me dijeron que cuidara a ella, pero ya ni sé quién es, porque han pasado y han pasado y han pasado nuevas generaciones y el muertito sigue ahí Pero caminando además, cuidar, detrás. ¿qué es? Cuidar en qué época, cuidar de qué. Imagínate con el pensamiento de antes, que la cuide, que no me le pase nada, que ningún hombre la mire, pues vale, ningún Sí, hombre la que mira. no, no, y no le va a pasar nada, no le va a Exacto, pasar, pero tampoco nada bueno. pero exacto, no le va a pasar nada ni nadie. Entonces, ahí es agradecerles que me acompañaste, que hacer también esta evaluación. A mí ahora me ha gustado hacer evaluaciones Ujú. de mi tránsito de esta persona conmigo. ¿Cómo fue? También por eso parte de la terapia es, ¿sabes? Saca todo el resentimiento que tengas con esa persona. ¿Por qué? Porque a las personas que más amamos son los que nos causan más resentimientos. Y son los que menos nos arriesgamos a decir o siquiera permitírnoslo, pensar. Así es. Y también es muy sanador. Mira, anoche tuvimos un encuentro así, el muñeco y yo, de que le dije, Fer, es que yo siento esto. Y ya me dijo, Moni, es que yo no había considerado eso. Y le dije, ay, a lo mejor hago mal en sacarlo, pero creo que la función de una pareja es eso. Es que si tú no lo sacas así como lo sacaste, lo llevas ahí. Y entonces, por mucho que uno se diga, estoy bien, todos felices, por dentro el resentimiento No, sigue ahí sí, haciéndote daño. Y en la sí. primera que vuelvan a pelear o peleen, o en la primera que salga algo, ¡pam! Sale, sale como espada. Fíjate que qué bueno que hablaste de eso, porque se hacen unos complementos que son tremendos. Cuando yo junto miedo y poder, Ujú, cuando yo estoy en una posición privilegiada, pero tengo miedo de que alguien me quite mi espacio, de que ujú. alguien vaya sobre mi puesto. Y entonces tu miedo te hace actuar de manera incorrecta, porque estás desde proteger esto que me ha costado, esto que no sé qué, Ujú. y hace uno mucho daño, Cris, hace uno un montón de daño. Haces daño y te lo haces, por lo Sí, que estoy diciendo, porque cuando tú te guardas cualquier cosa, porque quieres tener el control, y como ya no, si no tienes el control, entonces tú empiezas a sentir que algo anda mal, ¿no? Entonces, cuando tú definitivamente no sacas eso, como dicen, la energía, la energía esa no se evapora ni nada, eso se queda, se convierte en otra cosa. Y ahí es cuando uno empieza con las enfermedades o con las cosas que le suceden. Y después dicen, yo no sé por qué me llegó esto.
un resentimiento llevado años, así sea una cosa que uno piensa que es pequeña, pero como tú no la dices, la vas guardando y eso se va haciendo una bolita más grande y cada vez más grande y dentro de ti va creciendo y tu cuerpo es el que lo absorbe todo eso y en algún momento sale. Y también, Cris, en tus relaciones te vas separando. También, claro, Porque yo por miedo a que no me lastimen, cierro mi corazón. exactamente. Yo por miedo a que no me critiquen, mi mente se queda con todos mis pensamientos. Ujú. Y a lo mejor puede venir alguien y te diga, oye, no es así, esto es así, o yo lo veo así, y te hace una apertura donde ya el miedo, y te voy a decir con qué me pasó. Tuve la oportunidad de ir a una celebración de estas de finalizar un tratamiento Ajá. eh, de cáncer y dije, venga, vamos. Pero no sabes el miedo que llevaba yo ¿Y a qué tenías miedo? a ver personas enfermas, a que fuera un espacio. Vaya, yo tengo mi energía como muy Ya, sensible, sensible. entonces yo en los hospitales tengo un poquito de kiki. Entonces yo dije, venga, ya dije que sí, Voy. vamos, vamos. Entonces y dije que, y como siempre me dicen, deja que la vida te sorprenda. Venga. Entonces ya llegamos, no sabes el trato que hay para esas personas. Es un trato digno. Ujú. Se toca una campanita, por eso es la celebración. Se terminó el tratamiento, concluyó el tratamiento y ya sale el paciente y suena una campanita y suena la campanita. Al momento en que suena la campanita, Chris, todas las personas en la sala aplauden y lo felicitan. Enfermos igual, que están en el mismo proceso. Familiares que están en ese proceso. Ya. Y no sabes la energía que había en ese lugar, de fraternidad, de yo siento tu dolor. O sea, quedé Es, maravillada. es que tú te pones a pensar y cuando más se unen las personas y cuando más encuentras lo que hablábamos al principio, humanidad, es cuando somos vulnerables, cuando somos Ahí no capaces había de... códigos postales. Exacto, ay no, ni Ahí no hay nada. códigos postales. Es hoy estamos, mañana quién sabe. Sí, Y prestarte a escuchar esas historias. ¿Por qué? Porque nosotros, no, de cáncer no se habla, a menos que te suceda. y hay gente que si lo Del tiene proceso, no pronuncia la palabra, perdona. sí, Sí. del proceso. Bueno, es que qué bueno que dijiste eso, porque cuando yo estuve ahí, dije, ay, no vaya a ser que un día yo esté aquí. Y, a ver, Moni, estás de invitada, porque sí, todo eso te hace que tus miedos más salgan. Y si no tenías, te sale, porque dije, "Ay, estar aquí, pues si me toca también, ¿qué puedo hacer?" Y ahí te va otra cosa. A mí incluso estoy viendo de a lo mejor hacer algo para preparar a la gente para acompañar a un enfermo. Y que no es casualidad que estuviera yo ahí. ¿Por qué? Porque también me tocó platicar con una chica en un, en un, en algo más avanzado, Ujú. en donde es más complicado el caso. Cris, tener las palabras adecuadas para una persona, sin engañar, sin mentir, Y sin decir, sí, boas. sin pobretear, porque no son pobrecitos. No, Yo de ahí salí, en lugar de que mi energía, mi energía, y mi mente sigue todavía trabajando en eso, sigue trabajando en eso. es ¿Por qué? que Porque hay un desgaste de los familiares, hay un desgaste. Ahí lo hacen de manera de que se integre, eh, tu dolor es el mío,
pero viendo no desde el pobrecito de, ay, tengo que cuidar a la salvadora. No, Cris, no, eso no No, funciona. no, porque además no estás entendiendo que esa persona que tiene una enfermedad, simplemente su cuerpo le está hablando de una información que tiene y que no ha podido salir. Y si tú lo tienes muy claro, no hay nada que te pueda perturbar a ti. Y ahora que digo perturbar, tengo enfrente una frase del curso de milagros que me está diciendo, dilo, que la voy a decir si me permites. Venga, Dice, es el ego disfrazado. Teme perder su identidad si recuerdas quién eres en realidad, un ser ilimitado. ilimita. O sea, se nos olvida y creemos que somos esto y creemos que no hay nada más. Y entonces es importante a veces el miedo. Es, ya te digo, para mantener la vida y para no quemarme y para no dañar mi piel, para no, pero la necesidad de saber que en el fondo soy un ser ilimitado y que lo que estoy viviendo lo vine a vivir precisamente para evolucionar, no para no vivirlo. Sí. Y también saber acompañar, Cris, porque a lo Ujú. mejor no me está pasando a mí. Y yo pueda tener toda la buena intención de, ay, llevarme un mensaje, que no sé qué, pero nunca sabes y te van a enseñar. Porque a mí Claro, esa chica me puso net, o sea, cuando yo dije, yo no puedo echarle mentiras. Lo único que le dije es terapeuta también. Dije, y mira, también ahí hace uno excepciones, ¿no? Porque yo había dicho, no voy a regalar nunca más una sesión. Dije, ahí sí, si ella la quiere. pero es Y ya que, dije, mira, hay la biodescodificación, hay eso, que no te van a quitar tu enfermedad, pero te van a ayudar. Le dije, y también algo que no sé, me salió decirle, tu cuerpo puede enfermar, pero tu espíritu sana. La cosa es que tú quieras ver. Y se quedó así, dijo, lo voy a pensar. Dije, venga, venga. Pero ya es algo que le dices a la persona y de algún modo sí hay esperanza. Bueno, yo pienso en eso, ¿no? También uno ya dañó su cuerpo los 55 años que, ¿no? Pero yo cada vez me siento espiritualmente más saludable, Cris. sí, y además se nota en la claridad que puedes tener frente a algo. Y fíjate, mira, lo que acabas de decir es muy importante porque la forma de darse cuenta de que has evolucionado algo es que ya no le tienes miedo. No, ya no. O sea, es el miedo. Fíjate cómo el miedo es un puente. Lo que decíamos al principio. Porque ahorita que te estaba escuchando, yo decía, ¿y cómo te das cuenta que sientes que has evolucionado en conciencia? Que ya no eres la de hace un año, No, ya no. ni siquiera la de hace 6 meses. ¿Por qué? Ah, porque ya puedo enfrentarme, porque puedo hablar de esto con tranquilidad, porque puedo verlo de otra forma, porque sé que ha cambiado mi percepción sobre eso a lo que le tenía miedo, o de lo que tenía miedo a hablar, o lo que no quería reconocer, o lo que no me permitía ni siquiera revisar. Entonces, fíjate que en eso el miedo también es un componente muy importante Sí, muy del importante. proceso. Sí, sí. Y de verdad que cuando te dicen allá arriba, deja que la vida te sorprenda, a uno a veces le cae muy mal, muy, muy mal. Por ejemplo, yo Sí. cuando veo eso y estoy con alguien y noto su evolución, me río, pero me río de gusto, Cris. Y a veces les digo, perdóname, pero es que sé que esto te va a hacer crecer y te va a hacer ser otra persona. Entonces no me río de burlarme, me río digo, De wow, alegría. está tocado, ¿no? Ujú. Y mire que en eso hay otra cosa que hablaba, y eso sí ya con personas conocidas muy, sobre el miedo al conflicto. Uf, Evito discusiones. No quiero relacionarme con esta persona o no sé qué para tener paz, porque yo quiero coherencia, porque quiero paz. Y eso lo que hace es que estás
Estás complaciendo para evitar, no deja de ser otra forma de evitar por miedo. Y sabes, eso se siente aquí, esa incomodidad. Es algo que, ¡ay! Está ahí mordiendo, mordiendo, mordiendo. Esto no me gusta, esto no. Ahora, ya también ahora tengo esa vocecita que dice, ¿recuerdas que yo te he platicado que tomé un curso para defenderme? Ah, sí. No ha sido a tal grado de que yo implemente lo que me dicen, incluso hasta ser grosera. No lo he llevado a ese extremo. Pero ¿sabes lo que me quitó el miedo a decirle a alguien, esto no me gusta? O pienso que esto no. Es que entre más te vas conociendo y te vas acercando a lo que tú realmente eres, que era lo que acabo de de leer del curso de milagros, vas dejando la idea de que te está, o sea, cuando tú te das cuenta que el proceso es tuyo y que el otro te lo está mostrando, o sea, el otro te está diciendo, mira que tú todavía tienes que mirar, que todavía dependes, mira que tienes miedo a lo que a que yo no te acepte o todavía necesitas que te estén reconociendo, todavía no te reconoces. Cuando tú piensas así, dejas de ver que el otro ¿cómo se llama? Que te está amenazando. Tú no tienes que defenderte. Entonces, cuando tú tienes todo ese pensamiento, no me estoy defendiendo porque no me están atacando, que también es del curso de milagros. Si no me están atacando, no me estoy defendiendo, lo que está reflejándome esta situación con esta persona es simplemente que yo todavía no he sanado esto o no he mirado esto y lo tengo que arreglar yo. Entonces, ¿para qué? Ya no Sí, peleas. Cris, sí, pero sabes que sí hay ocasiones en las que sí hay que decir, no quiero hablar de esto. Ah, Estas palabras a mí me duelen. Esta actitud a mí me duele. Y a veces por miedo no lo hacemos, Cris. ya, ya, Es ya. Pero ponerle límite a una persona. Entonces, yo antes estaba en la indefensión, de verdad. Yo creía que toda la gente era buena y que todo lo hacían por mi bien, y no es cierto, no es cierto. Entonces, no, yo, claro. como mi entorno también fue siempre así. No, aquí no se habla, aquí no se discute, aquí no hay opiniones varias. Ya, pero creo que cuando te estaba diciendo lo de no me siento atacada, Ujú. no es para que yo me calle y no hable, Ah, ok. sino para que cuando yo hable, diga simplemente lo que necesito o no necesito, pero no desde el miedo, la rabia, sí, uno puede tener dolor y puede tener rabia y la rabia te ayuda a sacar muchas cosas. La rabia es Sí, necesaria, necesaria. Cuando a ti te da rabia es por algo, ¿no? Y actúas. Pero a lo que voy es que no te quedas con el resentimiento con respecto a la otra persona, porque sabes que el tema era para ti, el mensaje era para ti, independientemente de que te llegue con un cartero que se llamaba pareja o se llamaba papá o mamá o hermano o lo que sea. sí, Esa era como lo que quería redondear. Mm. sí, sí, porque a mí aprender a defenderme me ha dado esa seguridad. Y te digo, por ejemplo, yo pienso a los que estudian taekwondo o una cosa así. No es para estarse peleando con todo el mundo, no, sino para que en un momento extremo tú sepas que tu cuerpo es esa arma Sí, para que pueda emplear esas herramientas. Entrenas a tu cuerpo. Aparte de que lo entrenas, pues tiene también esa vis. Pero depende para qué lo uses, ¿eh? ya, También. ya te iba a decir, porque es que lo mismo puede pensar uno que va y compra un arma. No lo voy Sí, a usar, pero lo tengo aquí por si acaso. me da seguridad. Ya, ya, ya. Y por eso a veces uno ve también tanto extremo. Pero sí, es cierto, cuando uno tiene una necesidad de sanar algo, a veces ir al otro extremo es lo que necesitan. Sí, pues yo hice eso. Dije, bueno, ¿y esta persona cómo pone hay cursos donde te enseñan a poner en su lugar a una persona. ¿Por qué? Porque en mi entorno no había nadie así. Siempre Claro. era el agresivo y el otro el sumiso. Pero
la misma vibración energética, Sí, 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 la misma sí. información. Y Y te es va muy, dando herramientas. ya, ya. Lo que digo es que es muy fácil, como dices tú, que hay un exceso en tu familia en donde todos son víctimas, ¿no? O sea, los que son sumisos. Sumisión, Habrá sumisión. alguien que se pasó para el otro lado. Entonces, por eso, los dos extremos. Lo Sí, ideal es es el que siempre término se quedaban medio. callados, siempre se quedaban callados, no sabían qué decir. Entonces, cuando alguien me hacía algo, me molestaba, se me atragantaba aquí Mm. y no sabía qué hacía. O ya hasta que pasaba, le le hubiera dicho esto y me machacaba y me machacaba y me machacaba. No es cómodo, aunque tengas las herramientas, no es cómodo, porque entonces ahí viene el decir, esto que estás diciendo me lastima, Y por o eso, esto no quiero hablar. si tú no tienes, o sea, si tú tienes la manera de mirarlo más neutro, tú puedes Sí, decirlo perfectamente sin agredir a nadie y pones tu límite. Porque yo también lo tuve que modificar en ese sentido. Y lo que aprendí fue eso. Cuando tú no hablas desde el rencor, cuando tú no hablas con dolor y con rabia, no causas daño al otro, pero pones tus límites. Y pues cuando lo mira, puedes puedes hacer con un causar, ser amado, te voy a decir algo también eso. Muchas veces vas a dañar. a veces sí, Y a veces hay ese miedo a dañar. también Uy, que sí. sí lo tengo aprendido. A lo mejor esto que yo te voy a decir te va a hacer daño, Pero lo pero tengo es que porque ya decir. lo tengo que decir. Pero fíjate que más que miedo, cuando uno ya lo ha hecho con conciencia y no sé qué y no sé cuántas y ya no lo hace con miedo porque dice, yo por ejemplo me ha pasado, te lo digo, ya no estoy hablando desde el rencor ni desde el al dolor ni con rabia, sino estoy poniendo límites. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo lo decía muy bien y tal, la otra persona lo recibía bien, no como yo solía saber que reaccionaba, pero yo sí después me quedaba con culpa. Entonces viene el otro amiguito, que es la culpa. No, y viste, ya ni quiso comer. ¿Viste? Ya ni va a venir otra vez. Te vas a tener que aguantar. Ahí, esa es la guindita. Que saber, que ya lo creo que lo habíamos dicho en algún cafecito, que de la culpa uno no se va a librar. Cuenta con ella. Y mira, dije aguantar, pero voy a corregirme. Diría sostener, Ay, sostener. perfecta, palabra perfecta. Sí, sostener, exactamente. Sostener la culpa. Porque el ego, como ve que estás saliendo de tu zona de confort, haciendo algo distinto y evolucionando, te va a llevar de la mejor, de la manera que sea, para que te sientas incómodo. Entonces, sostener la Ya. culpa, sí, esa es la palabra perfecta. Y Perfecta. mira, también, qué bueno que dices esto. Muchas veces enfrentamos un miedo, que lo pensaste mucho y dices, venga, me armo de valor. Y no salen las cosas como tú quieres. Y tendemos a irnos para abajo, porque ni todo el empeño que le puse y así, ¿no? Pero ahí es donde te digo que hay que hacer esa evaluación. El resultado no es el que, de acuerdo a tus expectativas, no es de acuerdo a lo que esperabas, pero te atreviste. Porque Sí, muchas veces hasta ahí nos quedamos, pero dices, venga, pues no, pero puedo hacer otra cosa. exactamente. Exactamente, es que eso hace parte de los nueve miedos que yo no sé para concluir. ¿Tú qué frase dirías así contundente sobre el miedo, Moni? A ver, Sobre, a ver, déjame ver, porque yo anoté algunas. mientras la buscas, yo te puedo decir una que es sobre el miedo a la escasez, que también no lo hemos desarrollado, pero pues lo tenemos muy visto, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con cuando tenemos miedo a la escasez y tenemos ansiedad por el dinero, o puede ser, o estoy viendo que no soy suficiente, ¿no? O tengo también una historia familiar de carencia, de ruina, de sacrificio económico y todo ese cuento. Entonces,
En este caso, la frase que yo pensaría sería que el miedo a la escasez desaparece cuando reconoces que la abundancia no se mide en números. Eres tú el que tiene el valor o la que tiene el valor y por tanto la confianza. Ahí lo dejo. Es enriquecer tu experiencia aquí. Además, Y mira, lo que yo diría sería, el miedo aparece para recuperar tu valor, para encontrar tu valor. Y mira, la imagen que me viene es, ¿recuerdas que Da Vinci era escultor y que decía, yo lo único que hago es quitarle piezas, la pieza ya está, lo único que hago es quitarle lo que le sobra a lo la que le pieza. sobra. El miedo es eso. ¡Guau! ¡Qué cierre, Moni! Por lo menos a mí me tocó. Porque además mira que tu frase es coherente y complementaria o va en el mismo sentido, ¿no? Es darte tu valor, es darte tu valor y recuperar tu confianza. Y también soltar el control, las ganas de controlar. Las ganas de controlar. O sea, hay muchas cosas en juego con respecto al miedo. Sí. Mm. Ay, Bueno, Cris. y Moni, muchísimas gracias. Otra vez, otro cafecito. Y yo, ¿sabes qué? Quiero darte las gracias, Cris, porque tú me has acompañado a ver muchos miedos, tanto en terapia como en tu amistad, como profesional. Ay, Entonces, gracias. eh, qué bueno tener esa compañía en mis momentos de miedo. Pues que sepas que es recíproco, porque aquí las dos nos estamos ayudando y alimentando en confianza y en conciencia también. Entonces, ha sido un complemento muy bueno. Hacemos, como dicen aquí, buenas migas. Bueno, pues a todos los que nos han acompañado, las que nos han acompañado en este otro cafecito, Cafecito 22, esperemos que hayan hecho muchos circuitos muchos Sí. circuitos con ese 22 episodio 22 y los esperamos para nuestro próximo cafecito dentro de 15 días. Con tema, El tema es inocencia. ¿Cómo imagínense, sabemos inocencia. qué nos regala el tema? Ok. Bueno, pues un abrazo y felicidades para todos, que pasen un día o una noche fenomenal. Adiós.